La cuestión ambiental es uno, sino el principal problema que está afectando a la humanidad en la actualidad. Se ha ido agravando a lo largo de todos estos años y la doctrina social de la Iglesia se ha dado cuenta de esto. Lo que ha hecho es manifestarse a través de documentos como la encíclica Laudato Si, publicada en 2015 por el Papa Francisco, donde se habla de la casa común y cómo debemos protegerlas como cristianos. El día de hoy nuestro grupo, el grupo 1, conformado por mi nombre, María Huitrago, Gregory Jaimes, Fabiola Morales, María G. Ceballos, Hugo Méndez, Ana Torres, Luis Granados, Kinsley Wu y Carlos Cristancho. Vamos a abordar sobre este tema a la luz de la ecología y la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué estamos haciendo este video? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Crear conciencia sobre este tema de la concientización para las personas, porque son los productores y los consumidores de la naturaleza. Y también vamos a manifestar todas las aportaciones que ha tenido la doctrina social de la Iglesia a lo largo de todos estos años sobre la ecología ambiental. Bueno, tenemos que saber primero que todo algunos puntos nucleares. En primer lugar, tenemos qué es la cuestión ambiental hoy en día. La cuestión ambiental son una serie de problemas y fenómenos como lo sería la contaminación, la escasez de agua y la explotación de los recursos naturales. Además, hoy se llama a la cuestión ambiental cambio climático. En segundo lugar, tenemos las dimensiones, ¿sí?, de la cuestión ambiental. En primer lugar, lo natural, lo físico y lo geográfico, que se pueden explicar científicamente. Lo relacional, que se basa en la relación que tiene el humano con lo natural. La antropología, que sería el impacto que tienen las acciones humanas con el medio ambiente. Lo político, que son las cumbres mundiales. Lo económico, que es el impacto de las explotaciones de los recursos naturales en la economía global. La última dimensión sería lo local y lo global, que toma el cambio climático como un indicador global. Por último lugar, tenemos cómo afrontar los desafíos de la cuestión ambiental. Optar por educar a la sociedad en cuanto a la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Hacer un programa de reforestación, que se creen productos y servicios que tengan un impacto amigable con el ambiente y emprender políticas en donde tomen en cuenta al ambiente como un bien público. Al profundizar en este tema nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que plantearnos la cuestión ambiental? Para comenzar debemos definir que toda creación de Dios es concebida como la casa común y fue dada al hombre para el servicio de todos. La doctrina social de la Iglesia reconoce la importancia y la urgencia de abordar la cuestión ambiental por diversos motivos fundamentales. Responsabilidad con la creación de Dios. Como seres humanos somos responsables de proteger y cuidar la creación de Dios. Esto incluye el medio ambiente. La Biblia nos enseña que Dios nos confió la protección de la tierra y todos sus recursos. Justicia y solidaridad. La degradación ambiental afecta de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables, quienes suelen ser los menos responsables de la crisis ambiental. Por lo tanto, debemos abordar la cuestión ambiental para la justicia y solidaridad con aquellos que sufren sus consecuencias. Sostenibilidad y futuro de las generaciones. La doctrina social de la Iglesia reconoce que debemos el desarrollo de la crisis ambiental para las futuras generaciones que puedan disfrutar desde sus necesidades. Al abordar este tema, estas son otras de las preguntas que surgen. ¿Cuáles son los problemas que amenazan el equilibrio ecológico de la Tierra? Nosotros podemos decirles que en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco aborda profundamente los problemas que afectan el equilibrio ecológico de la Tierra. En primer lugar, encontramos la contaminación del agua, el aire y el suelo. Afectan de una forma muy grave en la salud de las personas. Luego encontramos el cambio climático. El calentamiento global y los gases emitidos por el efecto invernadero afectan de una forma drástica el clima del planeta, afectando o trayendo consecuencias para las comunidades más vulnerables. Luego encontramos la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la sobreexplotación de la naturaleza, de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático afectan de una forma acelerada la pérdida de la biodiversidad. La extinción de especies vegetales y animales nos llevan al peligro más grande que se puede encontrar
porque afectan la vida del planeta Tierra. La siguiente pregunta que se plantea es ¿cuáles son las manifestaciones más acuciantes de las heridas de la Tierra? Existen varias, entre ellas tenemos, por ejemplo, el cambio climático. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos se debe generalmente a la actividad humana y el uso de combustibles fósiles. Contaminación atmosférica. La presencia de sustancias contaminantes en el aire es causada por actividades como la minería, la deforestación, el transporte y el uso de pesticidas. Lluvia ácida es causada por la emisión de gases de efecto invernadero que se combinan con la humedad atmosférica y afectan ecosistemas enteros. Luego tenemos la deforestación, en la cual la pérdida de bosques enteros afecta la disminución de la biodiversidad y contribuye al cambio climático. Luego está la degradación del suelo. La disminución de la calidad del suelo se debe generalmente a las prácticas insostenibles en la agricultura y el uso de las tierras. Y por último tenemos la falta de reciclaje. La insuficiente reutilización de los materiales contribuye al agotamiento de los recursos naturales y a la contaminación. La siguiente pregunta es, ¿por qué la cuestión ambiental se llama hoy en día cambio climático? Este término subraya la importancia y la urgencia del cambio climático como un problema central de nuestra era. Esto implica que, a pesar de todos los desafíos climáticos, todos los desafíos ambientales, el cambio climático es uno de los problemas con más consecuencias profundas para nosotros como planeta y como humanidad. Por otro lado, el cambio climático se refiere a la naturaleza dinámica, la causa humana y el reconocimiento de la urgencia y los problemas climáticos o de la misma. Es por ello que, cuando hablamos de cambio climático y cuestión ambiental, tiene más renombre el cambio climático. Hace un llamado a la concientización de todos nosotros como personas para combatir este problema tan grave que nos afecta en muchos aspectos de nuestras vidas. Otra pregunta que nos surge es ¿cuáles son las raíces más profundas de la cuestión ambiental según la doctrina social de la Iglesia? Las raíces más profundas de la cuestión ambiental según la doctrina social de la Iglesia son los seres humanos y la naturaleza. La doctrina social de la Iglesia nos enfatiza que no podemos disminuir la naturaleza ni tampoco hacer de ella una explotación ni tampoco una manipulación, ni hacer de ella por encima un valor absoluto respetando la dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia nos afirma que Dios ha creado el mundo y lo ha entregado a los humanos, a nosotros, para poder hacer vida y para poder subsistir y hacer una sociedad. También nos explica que no podemos ni privilegiar a nadie ni tampoco excluir a nadie, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. El Papa Francisco nos redacta una frase que dice que el mundo en que nos acogemos se está desboronando, ya que va a llegar un punto en el que tal vez no va a volver a ser el mismo. Esto nos da una reflexión y nos dice que cuidemos el medio ambiente, que seamos más conscientes, ya que la contaminación y la destrucción ambiental es un pecado ante los ojos de Dios. Como siguiente pregunta tenemos ¿qué aspectos son necesarios para relacionarnos de manera armoniosa y equilibrada del hombre con la naturaleza? Primero tenemos que entender que la creación es nuestra casa común y que para mantener un entorno equilibrado y armonioso entre el hombre y la naturaleza necesitamos de los siguientes aspectos. Primero, necesitamos contemplar y cuidar la naturaleza, en donde el Papa Francisco nos invita a apreciar la belleza y la grandeza que tiene la naturaleza y aceptarlo como un regalo divino. Y también cuidarla siendo custodios de la casa común y promoviendo la vida y la esperanza. Como segundo punto tenemos la conversión ecológica, en donde tenemos que aceptar de que todos estamos interrelacionados con las criaturas de la naturaleza y que tenemos que promoverla cambiando nuestros hábitos a hacerlos más sostenibles y responsables. Como tercero tenemos la espiritualidad ecológica, en donde tenemos que aceptar de que tenemos que dar todo nuestro amor a la naturaleza y que tenemos que promover el ejemplo de Dios amándola y respetándola. Y como cuarto punto tenemos el uso responsable de los recursos, en donde tenemos que aprovechar todos los recursos, guardarlos y no solamente gastarlos, sino administrarlos de manera de que pueda servir para las generaciones futuras. Como última pregunta podemos hablar de cómo repercute la urbanización en el medio ambiente, tanto en lo físico como en lo humano. Es importante primero definir que esto sucede en las comunidades o ciudades. Cuando se crea una ciudad o una comunidad, siempre va a haber el riesgo del cambio ambiental e incluso de la salud humana. Tenemos claros ejemplos. El primer punto a tratar se podría hablar de la construcción de edificios. Estas se tienden a lastimar o a fracturar la tierra. Esto tiende a hacer
que el ecosistema en cuestión se dañe. También podríamos hablar de las contaminaciones del aire, del agua y del ruido. Esto tiende a llevar que ciertos grupos de personas que viven en esta zona se enfermen o que incluso el sistema de la ecología en ese lugar se tiende a dañar. Por eso se plantea con el DGCI un sistema más armonioso, planificado y que funcione equitativamente con la naturaleza para el fin de cuidar esta y que no se destruya el mundo que tenemos. Para concluir este video, queremos dar una reflexión sobre el tema. Como podemos ver, la cuestión ambiental es un problema urgente que exige de nuestra preocupación, pues nosotros como seres humanos y como cristianos somos los principales actores en el cuidado de nuestra casa común, ya que la cuestión ambiental es una cuestión planetaria que nos concierne a todos. La doctrina social de la Iglesia manifiesta su punto de vista, pero está en manos de nosotros tomar acción y velar por nuestro planeta. Muchísimas gracias.